Quedó atrás el temor. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban. ¿Son ciertas esas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José, y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Pero no fue así. Al día siguiente, los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: «Señores, ustedes son hermanos. ¿Por qué se están peleando?». Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?», le preguntó. «¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio?». Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo:
Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente. Cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y, por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que recibieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante estos 40 años en el desierto? No. Llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Hoy día vamos a aprender cómo él, por medio de este discurso donde habla desde los inicios del pueblo de Israel, cada una de esas historias tiene un propósito. Podemos ver en esta introducción, mis hermanos, que el capítulo 7, Esteban, lo vamos a ver más adelante, se convierte en el primer mártir de la iglesia. Pero antes de eso, deja este discurso poderoso donde, por este relato de la historia del pueblo de Israel, recuerda cómo desde un comienzo han rechazado a los hombres enviados por Dios. Más adelante, incluyendo al mismo Mesías, al justo, al Salvador enviado por Dios. Lo vamos a ver en un instante más, cómo el pueblo de Israel comienza desde sus inicios a rechazar al enviado de Dios. Este discurso de Esteban también tiene el propósito de mostrar que todas las profecías anuncian la venida de Cristo, todas se cumplen en Cristo. Toda la historia de Israel lleva hacia Jesús. Por eso, obviamente, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos de ese tiempo estaban tan enojados porque ellos veían cómo anunciaban a Jesús como Salvador, pero ellos no eran capaces de ver que la venida de Cristo, su muerte y su resurrección ya estaba profetizada. Como por ejemplo, Hechos 3:18
pero Dios ha cumplido así lo que había, mire, anunciado de antemano por boca de todos sus profetas, que su Cristo, o sea, el Salvador, había de padecer. ¿Se da cuenta como en Hechos 3, que lo leímos hace unas semanas atrás, está declarando esta verdad? Que los profetas habían anunciado lo que Cristo iba a padecer. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cierto? Viendo el Antiguo Testamento, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esteban, mi hermano, en su discurso quiere dejar claro, la venida de Cristo fue profetizada y ustedes han rechazado a todos los enviados de Dios. Y aquí podemos ver cómo Esteban enumera a varios personajes importantes de la Biblia. Al primero que nombra es a Abraham, donde parte la promesa de Dios. Esteban parte hablando de Abraham porque con él parte la promesa de formar un pueblo, y de ese pueblo vendría el Mesías, el Salvador. Las promesas que se dan en Génesis 12, capítulo 15 y 17 nos cuentan que desde Abraham habrá una descendencia numerosa. Como lo dice la Biblia, serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar. También está la profecía, ¿cierto?, de que el pueblo poseerá la tierra de Canaán, una promesa espiritual que también nosotros la recibimos en este tiempo. No sé si usted recuerda cuando hablamos de las bienaventuranzas en Mateo 5, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, ¿verdad? También hay una promesa para nosotros en este tiempo, esta tierra que es más allá de algo físico, sino que es espiritual, heredar esta salvación eterna que el Señor nos prometió por medio de Cristo. Entonces, todas estas promesas que parten con Abraham son una señal de que Dios tiene algo preparado. Y por supuesto, Abraham, ser fuente de bendición para todas las naciones. Estas son parte de las promesas que Dios le hace a Abraham y que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo, porque recuerde, esta bendición que partió no solo con un pueblo, perdón, con un pueblo, terminó extendiéndose a otras latitudes. Y hoy día nosotros podemos obtener la bendición de la salvación. ¿Cómo nosotros podemos sacar una enseñanza de la vida de Abraham y cómo Esteban aquí también lo señala? Dios cumple sus promesas. Mis hermanos, Dios cumple sus promesas. Cada una de las profecías, de las promesas que hizo de salvación, de redención, de perdón de pecados, se cumplieron en Cristo. Y Abraham recibe esta primera promesa de que de él se formaría un pueblo. Y es interesante porque también hay una enseñanza relacionada con que Dios no nos llama por nuestros méritos, sino que nos llama por amor y por su voluntad. Recuerden la condición de Abraham. Él no tenía hijos con su esposa Sara. Era estéril. No podía quedar embarazada. Pero para Dios eso no fue un impedimento. Todo lo contrario, ese impedimento humano fue una manera también de mostrar su gloria y su poder. Hoy día también nosotros podemos recibir la gracia, el amor, la benevolencia de nuestro Dios. No somos llamados por méritos, sino por su gracia y por su amor. Por eso la invitación constante es a seguir confiando en que nuestro Dios cumple sus promesas y que nos ha llamado por amor, por gracia, por el deseo de su voluntad perfecta. Abraham comienza a mostrarnos el propósito y el plan de Dios. Por eso Esteban comienza a enumerarlo como primer gran personaje en la historia del pueblo de Israel. Y más adelante comienza a hablar de estas historias. Recordemos, Esteban le está hablando a los fariseos, a los saduceos,
que eran religiosos, los saduceos eran más de carácter político, pero tenían alguna, ¿cierto?, una condición religiosa. eh, los fariseos también, ellos estaban más orientados en lo que era la fe, y les está recordando lo que ellos saben, y esto es muy importante. Lo que está haciendo Esteban es recordarle algo que ellos sí saben. Y aquí comienza las historias de rechazo, que claramente van a culminar con el rechazo de Cristo. Pero este es el plan que está haciendo eh, Esteban en su discurso, enseñando cómo el pueblo de Israel ha ido de rechazo en rechazo a los enviados de Dios, y ellos no son capaces de darse cuenta. Esteban menciona a personajes de la historia bíblica que fueron rechazados igual que a Jesucristo. Y uno de los primeros que nombra es a José. José es rechazado por sus hermanos, usted conoce la historia. Es rechazado por sus hermanos antes de convertirse en salvador de ellos. Recuerde que más tarde en la historia, en este proceso que vive José, él termina salvando a sus hermanos y a un pueblo del cual saldría el Salvador. ¿Qué dice Génesis 37:8? Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aquí tenemos la actitud de los hermanos de José. Y si usted no lo sabe, está Abraham, ¿cierto? Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob. Y Jacob tuvo estos 12 hijos, entre ellos José. Y estos 12 hijos componen, ¿cierto?, la tribu de Israel, la- las 12 tribus de Israel. Y ya estos hermanos están rechazando a un escogido de Dios que los iba a ayudar más adelante. ¿Se da cuenta cómo todo esto nos lleva a Cristo? Todo esto nos recuerda a Jesús. Y con este texto es mucho más claro, mire. Génesis 37 dice: José fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos mercaderes ismaelitas madianitas. Mire, este dato es muy fundamental. Por 20 piezas de plata, debido a la envidia y celos provocados por el favoritismo de su padre Jacob y sus sueños proféticos. José era un ungido de Dios. José era un llamado por Dios. Y aquí se declara que fue vendido. ¿Y por qué cantidad? Por 20 piezas de plata. Yo sé que usted también le recuerda a un gran personaje, al gran personaje de la Biblia, a Jesucristo. Jesús también fue vendido por 20 monedas de plata. ¿Se da cuenta cómo la Biblia en cada paso, desde el Génesis en adelante, cumpliendo su palabra en los evangelios, nos anuncian, los profetas nos anuncian, los salmos nos anuncian? Aquí en el Génesis, con la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, nos están diciendo que ya va a venir un Salvador. Por eso Esteban sigue haciendo esta rememoranza de la historia del pueblo de Israel y de este rechazo a los escogidos de Dios. Y hay otro más, otra historia de rechazo, y nombra a Moisés. Moisés, rechazado inicialmente por Israel, aunque Dios lo había enviado como, ¿cierto? Como un libertador. Recuerda, José salvó a su familia completa de morir de hambre, porque había sequía, porque había hambruna. Moisés tiene un llamado a libertar a este pueblo que estaba esclavo en Egipto. ¿Qué dice Éxodo 2, 13 y 14? Al día siguiente salió y vio a Dios a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aquí Moisés quiso dar una especie de consejo, ¿verdad? Pero le respondieron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés ya se había equivocado en algo, había tomado una mala decisión, y esta decisión lo persiguió por un buen tiempo. Pero aquí ya fue rechazado,
a la hora de dar un consejo. Y en Hechos 7:38, lo escuchábamos recién, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, mire, palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon. Aquí nos pone otro ejemplo, cuando Moisés ya estaba, ¿cierto?, en este camino hacia la tierra prometida, Dios le entrega las tablas de la ley, le entrega esta palabra de vida, como dice el versículo, pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Esto es tremendo porque mientras Moisés está comunicándose con Dios, recibiendo esta palabra de vida, ¿qué está haciendo el pueblo abajo? El pueblo está pidiendo un Dios pagano. Finalmente le dicen a Aarón, y Aarón lamentablemente escucha y construyen este becerro de oro. Se da cuenta cómo el pueblo de Israel una vez más saca la mirada, saca su atención de Dios y se va hacia lo pagano, saca su mirada de la palabra de Dios, la palabra de vida que Dios quería entregarle y pretende tener un Dios que él pueda ver con sus ojos y construyen este becerro de oro. Vemos otra vez cómo el pueblo de Israel rechaza primero a este enviado que es Moisés, a este libertador, y también no quisieron obedecer, sino que desecharon la palabra, la verdad que Dios les estaba dando por medio de sus mandamientos. Son historias que cuentan este peregrinaje del pueblo de Israel a través de estos rechazos a estos personajes bíblicos que Dios había llamado. Y otra historia de rechazo, que son varias, son la de los profetas. Los profetas fueron perseguidos, fueron rechazados. ¿Por qué? Por anunciar la voluntad de Dios. Aquí hay varios de los que, nombrados varios de los que fueron perseguidos. Elías, Miqueas, Amós, Isaías, Jeremías. Cada uno de ellos perseguidos. Yo escogí esta imagen en Jeremías 38. Jeremías es echado a una cisterna. ¿Qué era una cisterna? Era un depósito de agua lluvia. Y esa agua después se ocupaba, ¿cierto?, para beber. eh, era, era parecido a un pozo, pero recordemos que el pozo traía agua subterránea. En cambio, la cisterna acumulaba agua que caía de la lluvia, ¿cierto? La lluvia era, del cielo, agua natural que viene del cielo. Jeremías es echado en una cisterna por proclamar, por decir la verdad de Dios. Entonces, el pueblo de Israel también rechazó a los profetas. Y Mateo 5, 11, 12 lo deja más que claro, mire. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y aquí ya está, Jesús ya está diciendo algo que también le va a pasar al pueblo de Dios, a los primeros discípulos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Interesante, porque si recordamos, Esteban está siendo acusado injustamente de herejías, como leímos en el capítulo 6, ¿verdad? Dice que estos religiosos, estos saduceos le pagaron a gente para que acusara falsamente a Esteban. Se cumple claramente la palabra, qué tremendo. Se cumple lo que acaba de decir aquí Jesús en Mateo 5. Dice, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dando falso testimonio. ¿Qué dice Jesús? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús lo deja claro. Los profetas fueron perseguidos, así como fue rechazado José, así como fue rechazado Moisés. También Cristo fue rechazado. Y en algún momento de nuestra existencia, de nuestro caminar, mis hermanos, nosotros, puede que en alguna etapa de nuestra vida, con algunas personas, también
seamos rechazados. Eh, ¿Qué nos dice la Biblia? Bienaventurados somos, bendecidos somos, eh, cuando por mi causa os vituperen. No somos llamados a que toda la gente nos aplauda. A más de alguien no le va a gustar nuestro discurso. A más de alguien no le va a gustar que nombremos a Cristo. A más de alguien no le va a gustar que demos gracias a Dios por los alimentos. A más de alguien no le va a gustar que nosotros siempre estemos dando gracias a Dios. A más de alguien le va a incomodar que nosotros oremos por los alimentos. Bienaventurados somos cuando padecemos por causa de Cristo. Esteban sigue haciendo este repaso de la historia de Israel. Lo que está haciendo Esteban es confrontar a estos saduceos, fariseos, religiosos, que teniendo la palabra ahí, no se dan cuenta que ellos rechazaron también al Mesías, al Salvador. El propósito del discurso de Esteban es mostrar que Dios siempre ha guiado la historia bíblica hacia Cristo, que cada una de los pasajes de la Biblia nos lleva a Jesús. Esteban, mi hermano, recorre la historia completa desde Abraham, José, Moisés y el tabernáculo, y también el templo, para demostrar que toda la historia bíblica tiene un propósito redentor que culmina en Jesús. Dios, mis hermanos, no improvisa. Dios tiene un plan desde Abraham en adelante y estaba preparando la llegada del Mesías. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos tener clara esta historia, repasar los libros de la Biblia desde el inicio, desde el Génesis en adelante, y saber cómo Dios llamó a estos personajes, cómo llamó con el propósito que llamó a Noé. Y este Noé, a través de esta arca, ¿verdad? La historia que nosotros escuchamos desde pequeños, esta arca que manda Dios construir a Noé, también es un ejemplo de Jesús, porque esta arca vino a salvar del juicio que fue el diluvio. Está representando a Jesús. Cada una de las historias, mis hermanos, nos anuncia la venida de Cristo. Y cuando usted empieza a recorrer, Dios escoge a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob tiene 12 hijos. José llega a Egipto porque es vendido. Los salva de la hambruna. El pueblo comienza a crecer dentro de Egipto. Se transforman en esclavos cuando cambia el faraón. Dios llama a Moisés para que los liberte. Y ahí comienzan su recorrido hacia la tierra de Canaán, hasta convertirse en una nación, peleando, llamando después a Josué. Y así se da cuenta, cada historia que está en la Biblia nos está llevando a el Mesías, a nuestro Salvador. Dios no improvisó. Cada una de las historias que está en la Biblia tiene un propósito: mostrarnos al Salvador. Miren lo que dice Lucas 24:27. Jesús mismo enseñó esto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire qué interesante. Estas son en lo que Jesús hacía. En cada historia, desde Moisés, siguiendo por los profetas, Jesús declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Ya en el Antiguo Testamento, desde el Génesis en adelante, se comienza a profetizar, a declarar y a preparar la venida del Mesías, del Salvador. Juan 5:39 nos declara esto: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Aquí está Jesús hablando. Escudriñen, busquen las escrituras, le dice, porque a vosotros, los religiosos, los fariseos, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ahí dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tremenda palabra de Jesús. Le está diciendo a los fariseos, bueno, ustedes dicen que encuentran vida eterna en la escritura, en la palabra de Dios. Muy bien, ellas son, esta escritura es la que da
testimonio de mí. Recuerden, esto está haciendo Esteban con su discurso, mostrar que Dios siempre ha guiado la historia hacia Cristo. Todo este recorrido del pueblo de Israel nos está mostrando el camino hacia el Salvador. Para nosotros, mis hermanos, esto debe ser motivante. Debemos entender que Dios no está improvisando. Él tiene un plan, tiene un propósito. Y así como cumplió su propósito en Abraham, en Moisés, en José, en los profetas, en los apóstoles del Nuevo Testamento, Él también va a cumplir su propósito en nosotros. Nuestra disposición debe estar siempre de escuchar, de no ser oídos sordos a lo que Él nos muestra por medio de su palabra. Una de las enseñanzas que también encontramos es que hay un patrón de rechazo al enviado de Dios. Uno de los grandes énfasis de Esteban es que Israel constantemente rechazó a los hombres que Dios enviaba. Lo hemos ya escuchado a través de la Biblia y los personajes que acabamos de ver. Los profetas, Moisés, José, fueron rechazados, José fue vendido por sus hermanos, a Moisés también lo rechazaron, tanto en sus inicios, cuando quiso dar un consejo, cuando también trajo las tablas de la ley, y el pueblo le dio la espalda y prefirió un ídolo de oro. Esto también es una enseñanza para nosotros, mis hermanos, porque sería fácil solo saber de historia. Debemos conocer cada una de las etapas de este proyecto divino, pero no debemos saberlo solamente como una historia bíblica o una historia de conocimiento. Nosotros quizás podemos pensar que con eso basta. Debemos también pedirle que el Señor nos muestre y se revele a nosotros. La enseñanza para la iglesia de hoy es que muchas veces las personas quieren una religión, quieren una tradición o quieren una estructura, pero rechazan la verdadera voz de Dios cuando confronta el pecado. ¿Qué le pasa a la iglesia actual? La iglesia quiere quizás un templo físico, quiere música bonita, quiere unas sillas cómodas, quiere actividades que sean entretenidas para participar junto a la comunidad, pero cuando la palabra de Dios aparece confrontando el pecado, ya no nos gusta. Cuando el pastor o el predicador comienza a hablar de compromiso, de oración, de devoción, de buscar la Biblia todos los días, de buscar la voluntad de Dios, cuando se comienza a hablar de sometimiento, de que Dios trate nuestro carácter, ahí ya parece que no empieza a gustar. No, mis hermanos, somos llamados a no vivir solo en una burbuja de lo religioso, de lo tradicional o de las estructuras. Somos llamados a escuchar la voz de Dios y a someternos a su autoridad y a su voluntad. Porque si no, nos terminaremos convirtiendo en lo que eran los fariseos y los saduceos, que solo se alegraban en lo religioso, en lo estructural, en sus vestidos, ¿cierto? Que la gente se inclinara delante de ellos y los reconociera, en sus actos rituales, en no salirse de ese protocolo. En eso se gozaban ellos. Nosotros somos llamados a gozarnos en la voluntad de Dios, en someternos con fe, con amor ante lo que Dios nos está demandando. Y cuando confronta el pecado, con humildad, reconocer que estamos mal y que necesitamos de su perdón. Lo dijimos hace un tiempo atrás, Dios no busca personas perfectas. Él no anda buscando personas perfectas. Dios busca un corazón humilde que reconozca sus errores para comenzar a ser transformados por la voluntad y el poder de Dios. Es importante revisar si estamos escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. La iglesia no debe ser un club social donde solo nos juntamos a convivir un instante, recibir ánimo y volver a nuestra casa y seguir viviendo de la misma manera.
Revisemos si estamos escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. O si no, nos convertiremos simplemente en religiosos. No basta con el conocimiento religioso. ¿Sabe, mi hermano? Cuando Esteban le habla a los saduceos, a los fariseos, a los sacerdotes, al Sanedrín completo, él le estaba contando una historia que ellos sabían. eh, los, los religiosos de ese tiempo, cuando escuchaban a Esteban, no decían, oye, qué interesante esa historia, no la conocía. Ellos sabían literalmente cada una de las palabras y de las historias que él contaba. Pero no basta con ese conocimiento religioso. Lo que tenemos que hacer es rendirnos delante de la verdad de Dios. Esa verdad que hace libre, esa verdad que trae luz. Recuerde, la palabra de Dios es como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Salmo 119 está lleno de verdades que nos hablan del poder de la palabra de Dios. Es lámpara que alumbra nuestro caminar, que va a ir transformando nuestra vida, que va a ir cambiando nuestra manera de pensar, como lo dice Romanos 12:2, ¿cierto? Que nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando toda la palabra llega a mi mente, a mi corazón, y la recibo con humildad, mi entendimiento comienza a ser transformado, transformados por medio de la renovación de lo que entiendes. Por eso, no basta con conocimiento religioso, basta con rendirnos con humildad delante de la palabra del Señor para comenzar a ser transformados. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Una vez más nos sale al encuentro esta palabra, bienaventurado. Ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo aprendimos. Bienaventurado, bienaventura, buen destino. El que hace esto, el que escucha y hace la palabra y la pone por obra, es bienaventurado, llega a buen destino. Los religiosos de ese tiempo que están siendo increpados con estas palabras proféticas de Esteban, no van a llegar a buen destino si ellos no se someten a la palabra de Dios. Mis hermanos, en estos textos que hemos leído anteriormente, capítulo 6, capítulo 5, nos cuenta que habían sacerdotes que sí habían creído en Cristo. Habían fariseos religiosos de ese tiempo que sí se habían convertido en seguidores de Cristo. Su mente había sido transformada. Escucharon, recibieron con humildad la palabra, la pusieron por obra, fueron transformados. Y este mensaje también es para nosotros. Cuando usted y yo nos ponemos delante del texto, no es para decir, ¡ay, qué terrible los fariseos! ¡Qué malos que eran los saduceos! Es para preguntarnos también, Señor, ¿seré yo uno de ellos? ¿Seré yo un tipo religioso, una persona que solo vive de escuchar, pero de olvidar, como dice el texto en Santiago? ¿Seré yo un oidor olvidadizo? Dios nos invita en este tiempo. Hay una enseñanza para la iglesia actual. No seamos solo religiosos ni busquemos simplemente estructuras, porque eso podría llevarnos a rechazar la voz de Dios cuando Él nos confronta, cuando estamos haciendo algo malo, cuando algo es pecado. Revisemos si estamos escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, porque no basta solo con el conocimiento religioso. Llevemos esta enseñanza a lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, para comenzar a ser transformados. Recibámosla con humildad. Una vez más le recuerdo esto. Esta historia que cuenta Esteban, desde Abraham en adelante, pasando por José, por Moisés, por los profetas, por el tabernáculo, por el templo, los religiosos la sabían de memoria, pero solo era eso, conocimiento religioso. Que esta palabra
transforme nuestro corazón. Tengamos un corazón de carne, no de piedra, para recibir con, con paz, con mansedumbre, con humildad, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Recuerde, también el propósito de Esteban es mostrar este patrón de rechazo al enviado de Dios. Y esto claramente se va a ver reflejado en el rechazo al Mesías, a Jesucristo el Salvador. Y otra enseñanza importante que veremos el día de hoy es que Dios no está limitado a un lugar físico. Y esto también habla de la importancia de la comunión con Dios en todo lugar. Otro propósito importante era corregir la idea equivocada del templo. Los líderes acusaban a Esteban de hablar contra el templo, pero él demuestra con hechos concretos que Dios, mire, habló a Abraham fuera de Canaán, que Dios estuvo con José en Egipto, que Dios habló con Moisés en el desierto y el tabernáculo fue temporal. Dios no está encerrado en edificios, la presencia de Dios está con su pueblo. Una vez más, Esteban le está mostrando que ellos estaban poniendo el énfasis a qué cosa, al templo, a las cosas que habían en el templo, siempre a lo material, siempre a lo concreto, olvidando, y aquí están los ejemplos claros, olvidando que Dios había hablado en muchos lugares, como por ejemplo a Abraham fuera de Canaán. La Biblia nos cuenta que Dios se le aparece en Mesopotamia. Qué interesante, Dios se le aparece en Mesopotamia a Abraham y ahí le habla, y ahí le llama y le da sus promesas. Dice que Dios estuvo con José en Egipto. Y usted conoce la historia de José, ¿verdad? Desde que él estaba junto a su familia, le entregó los sueños, después fue vendido, llega a Egipto, trabaja para Potifar, es acusado falsamente, es metido preso. En cada una de esas etapas, Dios estuvo con José. Por eso estas historias, mis hermanos, no son solo historias para aprenderlas de memoria, sino también para llevarlas a nuestra vida. En cada etapa que usted viva, mi hermano, mi hermana que está escuchando, en cada etapa, en cada proceso que usted está viviendo, Dios está con usted. Así como llamó a Abraham en Canaán, fuera de Canaán, así como estuvo con José en Egipto, en la cárcel, cuando ya estaba sirviendo a Potifar, cuando sirvió a Faraón, en todo momento Dios estuvo con José. Así también Dios está con usted, ya sea en su casa, en su trabajo, en el lugar, compartiendo con los vecinos, con su familia en un cumpleaños. Dios está en todo momento con nosotros y debemos tener conciencia de eso, porque de esa manera también viviremos sabiendo que Dios está presente siempre. Dios habló con Moisés en el desierto. Por eso puse esa imagen que representa la zarza que arde y no se consume. Mis hermanos, Dios llamó la atención de Moisés por medio de esta zarza que ardía en el desierto, pero no se consumía. Algunos estudiosos dicen que es común que las zarzas en el desierto se prendan por el calor. Algunos estudiosos cuentan que generalmente puede pasar que por medio del calor hay una combustión y las zarzas ardan y finalmente se quemen y queden hechas cenizas. Pero esta zarza era especial. Era una zarza que Dios puso, porque era una zarza que ardía y no se consumía. Hermano, este también es un llamado a nuestra vida, que el deseo de buscar de Dios sea como esa zarza, una zarza que no se consuma. Hermano, que nuestra vida sea una zarza que arda, que ilumine, que dé calor y no
se consuma. Por eso también Dios nos deja esta muestra. Mire, esta zarza que arde, que ilumina, que da calor, también representa a Jesús, que nos muestra el camino, que nos hace el llamado, que nos purifica como purifica el fuego cuando el oro es puesto a altas temperaturas. Dios nos sigue hablando por medio de estas historias. Recuerde, Dios no está limitado a un lugar físico. Como habló con Abraham fuera de Canaán, como Dios estuvo con José en Egipto, como Dios habló con Moisés en el desierto, por medio de una zarza, Dios también quiere hablar a su vida. Dios no está encerrado en edificios, la presencia de Dios está con su pueblo. Hoy día, imagínense, nosotros no estamos en una iglesia, cada uno de nosotros está en su casa escuchando la palabra, pero Dios está con usted. Amén, así es. Dios está hablando en este tiempo. Ahí donde usted está sentado, ya sea en su cama, en su escritorio, en una mesa, Dios está ahí y le está hablando. Yo estoy con mi pueblo. Donde está mi pueblo, allí estoy yo. Esto, mis hermanos, no es un llamado a no ir a la iglesia. Esto no es un llamado a restarle importancia a congregarse. No, no es así. La Biblia nos dice, congreguémonos y no tengamos esa actitud que algunos tienen, ¿cierto? De dejar de congregarse. Tenemos que estar en comunión. La Biblia dice que hay bendición cuando el pueblo se reúne, alaba al Señor en unidad. Pero también nos deja claro que Dios no está encerrado en edificios. Y esto se lo deja claro, se lo deja muy claro Esteban a los fariseos y a los saduceos. La presencia de Dios está con su pueblo. Le está diciendo con estas palabras, no piensen que ustedes, porque están dentro del templo, tienen el monopolio de la presencia de Dios. La presencia de Dios está con su pueblo. Y dice aquí, mire, esta última parte, el tabernáculo fue temporal. ¿Qué es lo que era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda. Yo creo que, si usted lo recuerda, el tabernáculo era una tienda donde el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cierto? Buscaba la presencia de Dios, estaba diseñado con una estructura que Dios estableció, pero el tabernáculo era temporal. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, ¿cierto? Ellos se detenían, ahí estructuraban el tabernáculo y cuando la nube seguía acá, ellos tenían que seguir caminando, desarmar todo y emprender camino nuevamente. Y cuando Dios le decía, paremos, ellos paraban y volvían a armar el tabernáculo. Pero ese tabernáculo fue temporal. Hoy día, hermano, usted y yo somos el tabernáculo. Usted es el depositario de la presencia de Dios. Hermano, usted que ha creído, que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, hoy día la presencia de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La presencia de Dios está en nuestra vida. Lo hemos enseñado muchas veces y es bueno repetirlo. En el Antiguo Testamento, ahí usted ve la presencia de Dios dentro de un tabernáculo, la representaba, ¿cierto? Ahí estaba el arca del pacto. Hoy día Dios está en nosotros, en nuestra vida. La promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque así enviaré el Consolador, que lo guiará toda la verdad. Ese Consolador, ese Espíritu Santo está en nuestra vida. Hoy día nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Por eso podemos decir que Dios no está limitado a un lugar físico. Es hermoso como cada una de estas historias nos cuentan que Dios está donde está su pueblo. En su casa hoy día está la presencia de Dios. Hoy día aquí conmigo está la presencia de Dios. Porque una de las características de nuestro Padre Celestial, el que les es que Él es omnipresente, puede estar en todo lugar. Gracias, Señor. Hechos 7:48 dice, el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Este es un llamado a buscar de Dios, mis hermanos.
Esta es un llamado a buscar de Dios. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Entonces, si hoy día Dios está en su casa, está en su vida, este es un llamado, mi hermano, a aprovecharlo. Hace tiempo atrás poníamos el ejemplo, muchas veces nosotros tenemos que hacer un trámite y hay que pedir una hora, ya sea para un doctor o una hora en la municipalidad para que resuelvan algo de nuestra casa y hay que esperar que te atiendan, que te den una hora. Imagínese, con Dios nosotros no tenemos que pedir hora, con Dios no tenemos que estar haciendo fila. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado a un lugar físico. En su casa puedes buscar del Señor. Te invitamos a buscarlo también continuamente como hermanos en la reunión de los domingos, aquí en la reflexión del día miércoles en el estudio bíblico. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo, porque Dios no está limitado a un lugar físico. Él, como habló en Canaán, en Egipto, en el desierto y en este tabernáculo que fue trasladado de un lugar a otro, Dios también quiere hablar a su vida todos los días. Él tiene algo para nosotros siempre. Es hermoso saber, hermanos, que estas palabras que hoy día nosotros vemos, que Esteban le está hablando a estos religiosos, también nos habla a nosotros y nos motiva a esta búsqueda, a entender que hay un plan, que hay un propósito. Reflexiones finales de esta primera parte. Hermanos, debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre nuestro Salvador y cómo se cumple su palabra hasta el día de hoy. Usted, a través de lo que estamos leyendo en estas palabras de Esteban, nos damos cuenta cómo este recorrido importante, esto, hermano, que le motive a buscar el Antiguo Testamento, a leer estos textos, cómo Dios se estaba manifestando hace tantos años, anunciándonos que Cristo vendría. Hermano, cuando, mire, usted se va a encontrar con salmos. Hay el Salmo 22, por ejemplo. El Salmo 22 habla de cómo Cristo iba a padecer. Habla de su cuerpo latigado. Habla de que sus vestidos iban a ser eh, rasgados y sorteados por eh, los que estaban ahí acusándole. Habla de cómo iba a sufrir. Jeremías habla del Salvador sufriente. Cada una de estas historias nos cuenta cómo el Mesías iba a venir, iba a sufrir y también iba a resucitar. Recuerde, conozcamos lo que la Biblia dice sobre nuestro Salvador y cómo se cumple su palabra hasta el día de hoy. Que el conocimiento también de la Biblia sea mucho más que solo información, sino que es la revelación de Dios que aumenta nuestra fe y nos lleva a la obediencia y dependencia total de Cristo. Mi hermano, todo lo que estamos recibiendo, lo que usted está recibiendo hoy día, que sea, no sea solo información, sino que sea convicción, que transforme nuestra vida, que se revele en nuestro corazón, que aumente nuestra fe y que nos lleve a la obediencia y a la dependencia total de Cristo. Y por supuesto, conocer que en esta palabra maravillosa tenemos mandamientos, tenemos consejos y tenemos promesas. Hermano, toda la Biblia, dice, es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y en esta palabra, usted y yo vamos a encontrar mandamientos que guían nuestro camino, que nos ponen los lineamientos para no salirnos de ahí. Nos da consejos prácticos para vivir el día a día y nos da promesas que nos dan esperanza. Por eso, mi hermano, cada una de estas enseñanzas busca
que nos rindamos totalmente a Cristo y no seamos solos oidores olvidadizos. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.